Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero presentarles este tema, que es el de biomoléculas. Es biología aplicada a la estética para poder entender un poquito mejor cómo funcionan las peptonas y las enzimas en contacto con la piel, ¿sí? Bueno, importante tener en cuenta, entonces, ¿qué son las biomoléculas, no? Sabemos que las células contienen familias de moléculas orgánicas. Las moléculas son indispensables para todas las funciones dentro de la vida de una célula. Todas estas células forman tejidos, forman parte de nuestros órganos, nuestros sistemas de órganos, nuestro organismo, ¿sí? Entonces es importante conocer cuál es la funcionalidad, tener un poquito en cuenta cómo es la biología, en este caso de nuestra piel, para entender qué acciones realizamos sobre ella. Entonces decíamos que las células contienen familias de moléculas orgánicas que se encuentran en estado libre, disueltas en lo que es el citoplasma de las células. Recordemos de biología inicial, lo que vemos en cosmetología, cuando hablamos de las células, del citoplasma, de los componentes, las organelas, tienen funciones específicas. Esto es importante tenerlo en cuenta siempre para saber qué cosas estamos haciendo cuando estamos trabajando sobre nuestro órgano piel. Algunas son subunidades, o sea que son monómeros. Forman parte de macromoléculas poliméricas, ¿sí? Los monómeros son mucho más escasos, hay menos variedad de estos monómeros, de estas subunidades, porque tienen muchas formas de combinarse entre sí, formando una gran variedad de macromoléculas. Existen 4 familias principales de estas pequeñas moléculas orgánicas, ¿sí? Que son los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos y lo que son los nucleótidos. Acá tenemos un esquemita en el que tenemos a las macromoléculas y sus moléculas sencillas o precursoras. Las macromoléculas son moléculas de alto peso molecular formadas por muchísimos átomos. Son pequeñas unidades que se van a repetir constantemente. O sea que tenemos estos monómeros, que por ejemplo en los azúcares puede ser la glucosa, muchas cadenitas de estos monómeros que se unen a través de uniones covalentes, uniones muy fuertes, se van a unir formando polímeros. En este caso sería el almidón, en el de los azúcares. En el de las proteínas tenemos los aminoácidos como monómeros, que serían estas pequeñas estructuras que se van a unir a través también de uniones covalentes, generando péptidos, polipéptidos y proteínas. Acá es donde tenemos todo lo que son las peptonas. Después tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos y el glicerol, que van a formar lo que son los lípidos, que saben que son estructurales de las membranas de nuestras células y de nuestros organelos. De esta forma, estos monómeros se van a ir conjugando a través de estas uniones muy fuertes, donde interviene mucha energía, y van a formar estos polímeros estructurales, estas macromoléculas con funciones muy específicas a nivel celular. Las biomoléculas, dentro de ellas encontramos los hidratos de carbono, formados por el polímero que se llama polisacárido, que está compuesto por estos pequeños monómeros llamados monosacáridos. Y estas uniones covalentes que yo les hablaba que unían a cada uno de estos monómeros para formar este polímero, esta macromolécula, estas uniones se llaman uniones glucosídicas. En el caso de las proteínas están formadas por polipéptidos. Son moléculas muy grandes. Tenemos estos polímeros formados por los monómeros que son los aminoácidos, y esta unión que hay, esta unión covalente, esta unión fuerte que hay entre los monómeros que van a formar los péptidos, polipéptidos y proteínas, se llaman uniones peptídicas. En los ácidos nucleicos están formados por polímeros llamados polinucleótidos, que serían muchos monómeros o nucleótidos unidos por uniones fosfodiésteras. En los ácidos grasos, acá no son polímeros y monómeros, sino que tenemos dos regiones químicas bien diferenciadas. Tenemos una parte que es hidrofílica, que es más amigable con el agua, y otra que es hidrofóbica, o sea que es repelente al agua, que nos va a dar
lo que se dice una molécula anfipática, ¿sí? Recuerden que los ácidos grasos son estructurales o forman parte de lo que es nuestra membrana celular y de la membrana de cada una de las organelas. Es importantísimo para otras clases que podamos ver de biología, donde veamos lo que es la penetración de productos. En este caso, a mí lo que me interesa que tengamos en cuenta, o la macromolécula que más nos interesa, porque está relacionada con lo que son las peptonas, son las proteínas. Acá tenemos esquemas, tanto químicos en forma tridimensional, y la formulación química de las biomoléculas. Tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Y nos vamos a centrar en esta clase sobre las proteínas, que son macromoléculas esenciales en la química de la vida. Son componentes estructurales y funcionales de las células y tejidos, de modo que el crecimiento y la restauración, el mantenimiento del organismo, dependen del abastecimiento adecuado de estas macromoléculas. Son muy importantes y también son muy importantes para nosotros a la hora de trabajar en el mantenimiento, en la preservación del órgano. Las células constituyen sus proteínas a partir de los aminoácidos. Habíamos dicho que el monómero de estas macromoléculas serían los aminoácidos, ¿sí? Las proteínas son polímeros, o sea, son muchos aminoácidos que se van a unir a través de estas uniones covalentes, estas uniones muy fuertes, y van a formar los péptidos, los polipéptidos, de aminoácidos que se unen cabeza con cola, ¿sí? En una larga cadena que luego se va a plegar en diferentes formas, dependiendo cómo se vayan agrupando estos aminoácidos. Se van a agrupar en formas tridimensionales únicas y características de cada tipo de proteínas. Acá tenemos los aminoácidos, son aproximadamente 20 los aminoácidos que forman parte de nuestro organismo y que se van a ir asociando o ir uniendo cabeza con cola a través de estas uniones covalentes de muchas formas diferentes, dando lugar a una gran variedad de proteínas con funcionalidades también muy diversas. Estas proteínas son moléculas ejecutoras en los organismos vivos, ¿sí? Constituyen nuevas células, destruyen células invasoras, facilitan reacciones químicas y funcionan como señales dentro y fuera de nuestras células. ¿Cuáles son las funciones biológicas de las proteínas? Que nos va a dar también la pauta de entender que muchas cosas como las enzimas, las hormonas, las señalizaciones, son todas proteínas, ¿sí? Por eso la importancia. Dentro de las funciones biológicas tenemos la enzimática, que son catalizadoras de procesos químicos. Las enzimas lo que van a hacer es ayudar a que se formen o desarmen determinados, se realicen esos dos tipos de procesos a nivel celular. Las funciones hormonales producidas por la célula al ser secretadas producen esta acción sobre otras células. O sea que las hormonas también son proteínas, ¿sí? De señales químicas, receptoras de hormonas, neurotransmisores, anticuerpos, etc. De transporte, transportar moléculas polares e hidrofóbicas. Dentro de la membrana de las células tenemos estas proteínas específicas que van a permitir que ingresen y salgan de nuestras células algunos componentes que no sean lipídicos, ¿sí? Estructural, tejidos de sostén y citoesqueleto. Saben que en piel tenemos lo que son las fibras de colágeno, elastina, son proteínas también. De defensa, los anticuerpos son proteínas. De movimiento, contracción de los músculos gracias a dos proteínas, la actina y la miosina. De reserva, la globoalbúmina y la lactoalbúmina también son proteínas. Reguladoras, muchas proteínas se unen al ADN para controlar la transcripción genética. Todo esto es biología un poquito más específica, que se puede investigar, se puede ver. Es muy importante, es muy apasionante conocer esto,
cuando sabemos que lo podemos aplicar y que ocurre constantemente en nuestra piel. Y nos va a dar herramientas para poder utilizar los productos adecuados y obtener mejores resultados, ¿sí? Volviendo entonces a las proteínas y a las peptonas en específico. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con colágeno y elastina, por ejemplo, hay muchas máscaras de colágeno, máscaras de elastina, tenemos la proteína entera, o sea, tenemos una macromolécula que no va a ingresar a capas más profundas de la epidermis. ¿Por qué? Porque al tener una dimensión tan grande, un tamaño tan grande, van a quedar en superficie. Con lo cual, sigue siendo súper efectiva, porque va a generar como una capa filmógena que va a aportar mucha humectación, porque va a retener la humedad de la piel, ¿sí?, para que se mantenga humectada por más tiempo. Ustedes saben que acá están los ritmos circadianos, que también tienen que ver con la biología, que durante el día nuestra piel tiende a deshidratarse, a perspirar agua, durante la noche se recupera. Entonces, al aplicar estas proteínas en superficie, al aplicar colágeno, elastina, lo que vamos a hacer es mantener esa humectación durante más horas en nuestra piel. Pero si nosotros quisiéramos que nuestras células usen estas proteínas de colágeno y elastina para regenerar nuestro tejido de sostén, lo que hace la química cosmética es degradarla a través de hidrolizados, la rompe en pequeños, en cadenas mucho más cortas, mucho más pequeñitas, que son los péptidos. Vieron que están los pentapéptidos, polipéptidos, dipéptidos, hay una gran variedad de péptidos que van a ingresar a capas más profundas. Las células los van a utilizar para su trabajo celular. Y ahí sí funcionan o tienen la funcionalidad como tal de generar o ayudar a la regeneración del tejido de sostén. Y eso es lo que hacen las peptonas, por eso son tan efectivas. A la vez dijimos que estas proteínas, estos aminoácidos que forman las proteínas, que forman los polipéptidos, tienen unas subuniones que son covalentes. Y que para romperlas se hace un hidrolizado. Por la composición química interviene el hidrógeno y el oxígeno para unirse. Entonces, cuando hidrolizamos, separamos. Y cuando se unen nuevamente, van a formar una molécula de agua, con lo cual también generan mucha humectación, mucha hidratación en las capas más profundas de la piel. Esos son parte de los beneficios que tienen las peptonas, y ese es el motivo por el cual las peptonas son tan efectivas al ser utilizadas en la piel, porque no van a ser como si usamos la proteína entera, generar una humectación superficial, sino que vamos a estar abasteciendo a nuestras células de esos aminoácidos, de esos péptidos esenciales para que lo utilicen para regenerar y reestructurar los tejidos, ¿sí? Por otro lado, otra de las proteínas muy utilizadas en la cosmética son las enzimas, que son un tipo especial de proteínas que son altamente especializadas, que funcionan como catalizadoras de procesos biológicos. ¿Qué quiere decir? Que favorecen y optimizan la realización de esos procesos biológicos aprovechando la energía a nivel celular, ¿sí? Actúan en secuencias organizadas, catalizan cientos de reacciones consecutivas en rutas metabólicas mediante las que pueden degradar nutrientes, se conserva y se transforma la energía química y se fabrican macromoléculas a partir de precursores sencillos. O sea, lo que hacen es trabajar generando estas uniones o separaciones sin la necesidad de utilizar tanta energía a nivel celular. Optimizan muchísimo todos los procesos bioquímicos que se realizan constantemente en nuestras células. Lo hacen más rápido y más efectivo y con menor consumo de energía. Acá tenemos un ejemplo de un mecanismo de actividad enzimática donde lo que está haciendo es degradar. Entra un sustrato a una zona específica de la enzima. Cada enzima va a cumplir una única función, ¿sí? No va a servir para muchas, para degradar, por ejemplo,
si tenemos una lipasa, que lo que va a hacer es degradar los lípidos, solamente esa enzima solamente va a degradar lipasa, no va a cumplir otra función que esa. Va a entrar el sustrato a un punto específico de la enzima, lo que va a hacer es que ese sustrato se divida en dos productos. También se puede generar el efecto inverso. Hay otras enzimas en las que van a entrar dos productos a la zona específica de la enzima y van a unirlas formando el sustrato. ¿Sí? En el caso nuestro, que utilizamos lipasas, que utilizamos proteasas, todas esas enzimas lo que van a hacer es degradar, es romper. ¿Sí? La lipasa sirve como un lipolítico, porque va a degradar los lípidos, y las proteasas, que se usan muchísimo en piel, lo que van a hacer es romper estas proteínas, las proteínas de anclaje, las proteínas que mantienen las células unidas, para generar una descohesión suave, sutil, y así generar una mejor y mayor permeación. Con esto terminamos esta clase, espero que les haya sido útil. Siempre recuerden que la biología es súper, súper importante, porque es la base de todo el trabajo que nosotros hacemos constantemente, ¿sí? Así que las invito a seguir interiorizándose sobre estas cosas. Van a ver que les dan excelentes resultados en sus tratamientos y los ayudan a utilizar y elegir los productos más adecuados. Hasta luego.